Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a una segunda sesión en la que hablaremos de la LOMLOE. No sé si me escucháis todos bien. Perfecto, me confirman que efectivamente se me escucha. Así que nada, bueno, la verdad, no podíamos haber elegido un mejor día, el Día Mundial de los Docentes. Así que bueno, aprovecho para felicitaros a todos y todas por la labor que hacéis a diario. Me presento, soy Esther Antón y nada, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Hoy, bueno, tenemos un buen reto, que no es otro que bueno, tratar de comprender el proceso de evaluación dentro de lo que es el marco de la LOMLOE. Para los que no pudisteis verlo en junio, realizamos una primera sesión que dimos junto a uno de nuestros docentes invitados, Salvador Carrión, y bueno, donde estuvimos hablando de las principales novedades y las diferencias entre estos nuevos conceptos introducidos, como son bueno, las situaciones de aprendizaje, el perfil de salida del alumnado o los descriptores operativos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que tras esta primera sesión, que fue de una horita y algo, surgieron dudas y consultas, como es lógico y normal. Y bueno, tratamos de ir respondiendo en directo todas ellas, pero bueno, hubo muchas que se quedaron en el tintero y sobre todo demandasteis mucho temas de evaluación. Por eso hemos preparado la sesión de hoy, en la que queremos centrarnos en cómo calificar con la nueva ley de educación. Y bueno, también aprovechar para ofreceros estrategias e instrumentos de evaluación, es decir, que sea todo súper práctico. Entonces, bueno, hoy no estoy sola tampoco, estoy muy bien acompañada. Imagino que ya lo estáis viendo en pantalla, está conmigo Javier Gaviño. Y bueno, voy a aprovechar para presentaros, para que sepáis quién es Javier, ¿no? Bueno, él principalmente es maestro de educación primaria, él está trabajando en un cole en Sevilla y además también es coordinador de formación e innovación. Javier imparte en general formaciones para profesores y da ponencias, tanto a nivel nacional en España como internacional. Y además es autor de una serie de cursos de formación para docentes a través de realinfluencers.com. Además, por si todo esto no fuera poco, Javier, sacas tiempo para crear contenido para profes y familias en ideasparaprofes.com. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Espero que me oigas bien. Perfecto, te escucho perfecto. ¿Cómo sacas tiempo para todo? Nada, al final los profes inquietos es lo que tenemos. Sacamos tiempo de donde no lo hay para intentar, pues, en definitiva, sorprender a nuestros alumnos y a mí me alegra. De hecho, fue el, el motivo de una investigación que hice para el máster que cursé recientemente. Me gusta muchísimo ver que hay otros muchísimos profes que comparten lo que hacen en redes sociales, que muchas veces lo que para nosotros es totalmente ordinario, que no le damos muchas veces valor porque se convierte en algo rutinario que hacemos en clase, para otros profes es algo que les puede aportar muchísimo a su realidad de aula. Así que, bueno, ya veo que hay más de 1000 personas aquí conectadas. Os animo a que compartáis lo que estáis haciendo en clase en redes, en YouTube, en un blog. Os animo a que lo hagáis porque, desde luego, está en nuestras manos hacer de la educación algo grande. Hacer esa transformación de la educación es responsabilidad de nosotros, de los profesores, de los docentes. Totalmente, pues sí, como comentabas, bueno, ya estamos casi en los 1200. Vamos a ver si aguantan estos 1200 o se van sumando, que seguramente porque de hecho no para y verás que sigue sumándose. Así que yo creo que sí, porque creo que les vas a enganchar con todo lo que nos vas a contar hoy. Así que bueno, una vez hecha tu presentación, vamos a empezar con lo que sería el webinar. Entonces, bueno, como os comentaba, Javier ha preparado una presentación muy interesante donde os va a ofrecer estrategias e instrumentos y os invito a que le veáis hasta el final. Que le veáis hasta el final porque es probable que haya muchas dudas que nos lanzasteis en su momento
y que vayan a ser contestadas. De cualquier modo, tenéis la sección del chat y la sección de preguntas y respuestas, que de hecho ya veo que lo estáis utilizando y nos estáis saludando por ahí. Y para que si hubiera cualquier tema bueno, queréis que se profundice un poco más, os ha quedado cualquier duda, que nos lo lancéis por ahí y al final de la sesión dedicamos 10-15 minutitos para responder todas vuestras dudas. Así que nada, yo creo que ahora sí, Javier, si te parece, ya te paso la palabra. Y me quedo muy atenta por aquí para cualquier pregunta que pueda ir surgiendo, pues trasladártela. Pues muchísimas gracias. Lo primero que voy a hacer es, bueno, aclararlo. Os aclaro que soy docente como todos vosotros. Voy a compartir la presentación. Necesitaré que me confirmarais que se ve, porque, a ver, se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, Javier. Perfecto. Bueno, pues decía bueno, que soy maestro, soy docente como muchos de vosotros, maestros de primaria, y bueno, me encuentro en la misma situación que muchos de vosotros. Nueva normativa, nuevos conceptos, un cambio de enfoque. Y entonces, bueno, se me plantea esta oportunidad que me viene genial porque me obliga a estudiar y a ponerme al día de los cambios que se van produciendo, ¿no? Entonces os animo también a que uséis el chat. Voy a invitaros a que participéis en un par de ocasiones, pero también todas las dudas que tengáis las dejéis recogidas en el chat y las intentaré resolver al final de la presentación. Os doy las gracias por compartir esta tarde conmigo y que invirtáis este tiempo y espero que os resulte útil este webinar. Vamos a centrar esta sesión, este webinar, lo vamos a centrar en comprender ese proceso de evaluación, que es un proceso complejo. Vamos a intentar aclarar en qué consiste dentro del nuevo marco normativo LOMLOE. Y voy a hacer referencia siempre a los reales decretos, tanto de infantil, primaria y secundaria. Y también, bueno, pues vamos a ver algunas estrategias, algunos instrumentos de evaluación que podríamos utilizar para este proceso. Aviso de que, bueno, somos todos docentes, todos indudablemente sabemos evaluar, entonces vamos a intentar traducir qué nos dice esta nueva normativa sobre el proceso de evaluación. Nos vamos a referir al LOMLOE, que simplemente por mencionar, por hacer referencia a lo que sería marco normativo desde la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, la LOMLOE, que viene a modificar una que ya existía antes, y viene a modificar la LOE, y bueno, se concreta en estos 3 decretos. Os lo dejo porque me parece que es básico que tengamos presente, tengamos muy claro a dónde deberíamos de acudir para consultar, pues ya sea los artículos específicos de evaluación o el currículum en sí, aunque sabemos que todos estos reales decretos se van a concretar, se van a definir muchísimo más en la normativa autonómica. Entonces, respecto a infantil sería ese Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero. En primaria es el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo y en secundaria el Real Decreto 217 de 2022 de 29 de marzo. Y me sorprende y una de las cosas que más me llama la atención es que los tres van muy alineados, van muy en el mismo son, tiene un eje vertebrador que viene a traducirse en que no haya un cambio radical entre una etapa y otra. De todos modos, no me centro específicamente en ver todo lo que sería el currículum LOMLOE, en todo lo que nos habla la normativa LOMLOE. Sí que os animo a que le echéis un vistazo a ese webinar de Salvador Carrión, que lo sigáis también en redes. Y desde luego es un profe que tiene muchísimo que decir, muchísimo que aportar a la educación, y en ese webinar va a hablar sobre lo esencial de la LOMLOE. Lo primero que os quiero preguntar, y os animaría a que voy a abrir el chat porque quiero ver lo que me ponéis, que me respondáis a esta pregunta. Para vosotros, ¿qué sería evaluar? Ya os digo que estoy seguro que lógicamente todos somos profes aquí y todos
soy consciente de ello, todos sabemos evaluar, llevamos evaluando toda nuestra carrera docente y me gustaría que me lo fuerais poniendo en el chat. Para vosotros, ¿qué es evaluar? Si es simplemente, bueno, calificar, penalizar, hacer un examen. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Genial, vale. Os comparto si os parece también valorar el proceso, muy bien. Aquí hay alguno que ya se ha leído la normativa en profundidad. Muy bien. Vale, bueno, vamos a ver. Os comparto qué significa también evaluar para mí. Entiendo que es un proceso sistemático. Aquí no cabe la improvisación, es decir, es un proceso sistemático y planificado, aunque sí que realmente permite, bueno, cierta modificación. Si hablamos de investigación, si hablamos, muchas veces podemos elegir el instrumento erróneo y habría que pivotar en ese sentido, habría que seleccionar quizá otro instrumento más apropiado. Pero para mí la evaluación es un proceso sistemático y planificado, es algo que preparamos previamente y que nos va a servir para hacer una valoración, emitir un juicio. Siempre que buscamos esa definición de evaluación, siempre aparece ese concepto, ¿no? Esa idea de emitir juicio. Y luego nos va a permitir, que es la base de la evaluación formativa, nos va a permitir tomar decisiones. Esto es clave, tomar decisiones pedagógicas. También esas decisiones pedagógicas nos servirán para optimizar el proceso de enseñanza. Es decir, no me va a servir evaluar únicamente para poner una nota a mis alumnos, sino también para que la próxima vez o en la próxima situación de aprendizaje o la próxima unidad lo haga mejor. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay que evaluar tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Tengan en cuenta que muchas veces se confunde estos dos términos. Enseñar no implica aprender. El proceso de enseñanza es algo, bueno, que la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los docentes, pero el proceso de aprendizaje es un proceso interno del alumno y cada alumno pues, puede aprender de una forma diferente. Esto hay que tenerlo muy presente porque precisamente en LOMLOE se habla de evaluar el aprendizaje y evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente. Para ello, bueno, pues voy a recurrir a la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es uno de los contenidos que se suele trabajar al principio de la carrera, ¿no? Cuando empezamos a estudiar nuestra carrera universitaria y se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Y la taxonomía de Bloom, por ejemplo, nos ayudaría, uno de los aspectos que nos ayudaría es a programar con sentido, con lógica. Muchas veces tendemos a pedir demasiado a nuestros alumnos o a intentar trabajar algo que ya dominan. Entonces, en este caso, lo que os recomendaría es que tengamos presente la taxonomía de Bloom a la hora de hacer una evaluación inicial, por ejemplo, que es en lo que hemos estado trabajando a este inicio de curso. Y nos va a permitir saber, lógicamente, para eso sirve una evaluación inicial, en qué punto están nuestros alumnos. Es decir, nos va a hacer una radiografía, nos va a marcar en el mapa dónde están nuestros alumnos y a partir de ahí en qué dirección podemos ir. Simplemente un repaso rápido. Bueno, pues la taxonomía de Bloom tendríamos en la base, siempre se representa como una pirámide, pero a mí me llama muchísimo más la atención cómo se representa aquí la taxonomía de Bloom. En la base de esta bombilla se encuentran, bueno, los procesos cognitivos de orden inferior, estaría el recordar. Siempre se habla, además, hay como una tendencia ahora a hablar de, ¿no?, que el aprendizaje memorístico. La memoria es clave en el aprendizaje y de hecho ya Benjamin Bloom pues, lo recomendaba, o sea, lo especificaba en esta taxonomía, que recordar pues, es uno de los procesos cognitivos de orden inferior y básico, y sin dominar ese proceso cognitivo no se puede pasar al siguiente. Y tendríamos ahí, pues sería el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y los de arriba pues sería el crear, evaluar y analizar, serían los procesos cognitivos de orden superior. Esto lo menciono porque es importante, tenemos que entender cómo funciona el aprendizaje. Todos sabemos cómo funciona
la enseñanza, tenemos formación en didáctica, formación pedagógica. Sin embargo, una carencia que yo noté en el plan de estudio universitario es que no nos enseñaba o no se trabajaba el cómo aprende el cerebro del niño, el cerebro de nuestros alumnos. Entonces, en este sentido, LOSLOE se centra mucho. Veníamos ya un tiempo atrás hablando de metodologías activas, de que el alumno tenga un papel protagonista dentro del aprendizaje, y eso está genial, pero seguíamos trabajando con unidades didácticas. Cuando hablamos de didáctica hablamos de, bueno, pues cómo enseñar, cómo convertir un contenido en algo que pueda resultar mínimamente atractivo a los alumnos para que lo aprendan. En este caso, ya aquí tenemos en la primera vuelta de tuerca, nos centramos en un tipo de aprendizaje, en un aprendizaje competencial, que implica, bueno, pues el desarrollo de una serie de habilidades, de destrezas, y se plantea dentro de un contexto, dentro de una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje es lo que viene a sustituir precisamente esas unidades didácticas, pero va un poco más allá. No se queda en cambiar. Muchas veces, cada vez que cambiamos de normativa, parece que cambian los nombres de los elementos curriculares y ya está, pero en este caso es un cambio significativo. Estamos hablando, pues, de un aprendizaje mucho más competencial, en el que al finalizar esa situación de aprendizaje siempre hay presente un reto que nuestros alumnos tienen que resolver. Y para resolver ese reto, pues tienen que poner en marcha, tienen que poner en funcionamiento todo ese aprendizaje que han ido adquiriendo a lo largo de esta situación de aprendizaje que hemos presentado. Se habla de muchas cosas más en LOE con respecto a las situaciones de aprendizaje. Se habla mucho más, no me quiero centrar en esto, pero sí quiero describirlo como un recorrido que van a hacer nuestros alumnos, desde esa evaluación inicial que nos va a permitir saber en qué punto están nuestros alumnos. Luego habrá que evaluar también el proceso, vamos a encontrar también esa evaluación calificativa, esa evaluación final, la resolución del reto, del producto final. Y oye, se habla también del DUAC, el diseño universal para el aprendizaje, que es de alguna forma dar respuesta a todos esos estilos de aprendizaje. Y cuando empecé a leer sobre el DUA en LOSLOE, que luego descubrí que no era nada nuevo, ya para mí fue nuevo lo que encontrármelo en LOSLOE, entonces ya luego me puse a investigar y vi que ya había algunos escritos, algunas publicaciones sobre este diseño universal para el aprendizaje. Entonces se tenía muy en cuenta, en este DUA, se tiene muy en cuenta cómo aprende cada uno de nuestros alumnos. No todos los alumnos aprenden igual. Y me recordó muchísimo a José Antonio Fernández Bravos, seguro que lo conocéis, lo habréis visto en algunas charlas, también comparte muchísimo en redes. Y José Antonio nos habla de enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces, en este sentido, sí que tiene mayor protagonismo nuestros alumnos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo en el proceso de aprendizaje. Es decir, vamos a trabajar con nuestros alumnos, vamos a intentar enseñarles, pero de alguna forma vamos a intentar también evaluar y optimizar ese proceso de aprendizaje, ofreciéndole los recursos que necesite para que aprendan lo mejor posible. Vamos a ver qué dice en infantil vais a ver aquí claramente ese hilo conductor entre las tres etapas. En infantil nos habla de una evaluación global, continua y formativa. Sabemos todo lo que significa global, que hay que tener en cuenta todo. Y el continua también, que bueno, no puede ser siempre evaluar un producto final o un examen. Y formativa, y esa formativa es cuando la información la utilizamos para su análisis y para la toma de decisiones pedagógicas. En infantil, el principal instrumento de evaluación va a ser la observación directa y sistemática. Y también se va a tener muy en cuenta, pues eso, los ritmos y características en la que evolucionan los alumnos. Se tienen en cuenta esos criterios de evaluación, que ahora vamos a ver que los criterios de evaluación está todo muy relacionado desde las competencias hasta el criterio, y imagino
que en todas las comunidades autónomas se concreta muchísimo más. Y la idea, pues, es tanto acompañar a nuestros alumnos en esa evolución, pero también mejorar el proceso de aprendizaje y la práctica docente. Es lo que venía comentando antes. No nos centramos únicamente en cómo ha aprendido el alumno, sino en cómo lo hemos hecho nosotros los profes. Entonces esto nos va a permitir afinar en lo que estamos haciendo en clase. Y luego, bueno, pues por supuesto también la familia. Aquí nosotros somos un agente educador más. La familia también es un agente educador. Entonces la familia tiene que formar parte de este proceso. Todo esto viene recogido, no es una conclusión que yo haya sacado, es un resumen de lo que viene recogido en el artículo 12 sobre evaluación en el Real Decreto 95/2022, que se centra en infantil. Respecto a primaria, pues fijémonos, nos dice que la evaluación debe ser global, continua y formativa, exactamente igual. Tiene esas competencias clave también como núcleo, es el núcleo del currículum, y nos habla también de esas medidas de refuerzo que son medidas que se deben, al ser una evaluación continua y la evaluación inicial, pues en el momento que detectemos alguna dificultad en el aprendizaje, inmediatamente empezamos a aplicar esa medida de refuerzo oportuna. Y la idea, pues eso, es garantizar el buen ritmo y evolución de nuestros alumnos. De alguna forma también nos vuelve a hablar otra vez de esa evaluación de aprendizaje y de la enseñanza y la propia práctica docente. Y esto también es algo relativamente nuevo, que nos dice que la valoración sobre la adquisición de competencias, o sea, que la evaluación pues será una decisión colegiada, es decir, que todo el equipo docente que trabaje con ese grupo de alumnos debería de tomar una decisión conjunta sobre el grado de adquisición de esas competencias. Y nos habla de un uso variado de instrumentos de evaluación, y por eso también la razón de por qué se está haciendo este webinar. En este caso, en primaria, eh, nos dice, perdón, ahí. En este caso, primaria está recogido en el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo, en el artículo 14. Es el apartado que nos habla de evaluación, aunque la evaluación se va mencionando a lo largo de todo el decreto. Y a continuación hablo un poco de secundaria, que nos dice que la evaluación debe ser continua, formativa e integradora. Y una vez que aquí sí cambia la palabra de global a integradora, pero he buscado específicamente qué significa eso de evaluación integradora, y en definitiva es un sinónimo de global. En realidad no exactamente, pero sí que hay que tener en cuenta el proceso de trabajo en conjunto del alumno. Entonces, si nos fijamos, hay un hilo conductor, hay un eje vertebrador, hay un marco común en el que se mueve la evaluación, en el que tiene que ser continua, formativa y global, y en el caso de secundaria, integradora, que es específica, pues hace referencia también a las diferentes áreas. La evaluación es continua también, que hace referencia a esas medidas que se deben adoptar en cuanto detectemos una dificultad del aprendizaje, y que el foco debe estar en las competencias clave y en el perfil de salida. Ese perfil de salida es uno de los términos nuevos que aparece en LOMLOE y hace referencia, pues, a lo que debe de describir el alumno cuando termine cada etapa. Exactamente igual que en primaria y en infantil. Hay unas competencias que seguir y, en definitiva, las competencias es el núcleo de todo este marco normativo. También nos habla de un variado instrumento, o sea, de instrumentos variados en la evaluación, que tiene que ser lo más objetiva posible. Bueno, pues en este caso, se me ha olvidado mencionar que hay una evaluación diagnóstica externa en primaria, me parece que me lo deja anotado aquí. En cuarto de primaria hay una evaluación diagnóstica, y también hay otra evaluación diagnóstica en segundo de la ESO, y de eso se encarga, según viene recogido en el Real Decreto, se encarga la Administración. Y todo esto viene recogido en el caso de secundaria en el Real Decreto 217/2022, en el artículo 15, en el apartado de evaluación. Entonces, una vez que vemos esto, ya hemos hablado de situaciones de aprendizaje, hemos hablado de qué dice la normativa, que son estas tres pantallas que hemos estado viendo sobre qué dice literalmente la normativa sobre evaluación.
Y en este caso, pues hay que tener en cuenta que a lo largo de la situación de aprendizaje hay que evaluar en varios momentos. Estamos hablando de evaluación continua, estamos evaluando de evaluación global, de evaluación formativa. Entonces, no nos podemos quedar con una única nota final. Hay que evaluar todo el proceso, hay que evaluar en la fase inicial, hay que evaluar en la fase de desarrollo y hay que evaluar en la fase final. Por eso hablaba al principio de que ese proceso de evaluación tiene que ser sistemático y planificado. Debemos de saber de antemano qué instrumento y en qué momento vamos a evaluar. Y una vez que pasamos esos instrumentos de evaluación, para evaluar el proceso de aprendizaje y para evaluar el proceso de enseñanza, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que detenernos, recoger todos esos datos y sacar conclusiones. Normalmente, estoy seguro de que usáis todo, algún cuaderno del profesor o alguna aplicación. Entonces, cuando pasa un instrumento de evaluación, imaginémonos que estamos dando matemáticas en tercero y empezamos a trabajar la multiplicación y veo que todos mis alumnos fallan en la multiplicación con 2 cifras, eso me da la pista de 2 cosas. Primero, que quizá no sea el momento de trabajar la multiplicación con 2 cifras o que quizá tenga que volver a explicarlo de otra forma. Que muchas veces esos datos, oye, pues hay que reforzar aquí, nos sirven para tomar esa decisión. Hay que reforzar aquí, voy a explicarlo de otra forma, voy a buscar otros recursos y volver a pasar otra vez un instrumento de evaluación o otro instrumento de evaluación para determinar si se ha dado ese aprendizaje o no. Y ahora, tengo anotado aquí esa nota que dice no vale solo el examen. Perdón. Y quiero explicarla. A ver, hay una tendencia, ahí ahora parece que está de moda el tachar el examen de un instrumento no válido de evaluación. Y porque se trabaja se mide la memoria, solo se mide el aprendizaje memorístico. Y aquí, bueno, a ver cómo explicamos esto. El examen, creo que como docentes es una responsabilidad proponer también este instrumento de evaluación a nuestros alumnos. Yo os hago una pregunta. ¿Quién de vosotros ha terminado una carrera universitaria o un máster o ha conseguido su B1 de inglés, francés, el idioma que sea, o B2 o C1 en el nivel que estemos, sin hacer un examen? Que realmente los exámenes son instrumentos de evaluación con los que nuestros alumnos se van a encontrar a lo largo de toda la vida académica. Toda su vida académica van a tener que enfrentarse a exámenes. Os pregunto también, porque se dice que el examen, bueno, pues genera una situación de estrés para los alumnos, que si libera cortisol, que si así no se puede pensar bien. Vale, que levanten la mano también. ¿Quién de vosotros trabaja sin estrés o tiene que tomar decisiones sin estar bajo presión? Entonces, creo que el examen es un instrumento de evaluación que ofrece al alumno también la oportunidad de demostrar lo que sabe, también estando bajo presión, también con cortisol, liberando cortisol en sangre y trabajar con un mínimo grado de ansiedad. Tampoco estamos haciéndole al alumno un examen sobre una tabla con unos tiburones debajo. O sea que realmente el examen, creo que por responsabilidad debería de ser un instrumento de evaluación que deberíamos de conservar. También depende cómo formulemos ese examen. Luego os voy a poner un ejemplo real de mi clase de tercero de primaria del año pasado y cómo preparo yo ese examen para que sea lo más competencial posible y para que sea lo más objetivo posible. Entonces, en definitiva, creo os reitero, que el examen es un instrumento que deberíamos de conservar. Ahora sí, no puede ser el único instrumento de evaluación. Es decir, deberíamos de tener, como bien marca la normativa, un amplio abanico de instrumentos de evaluación para medir desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, el grado de aprendizaje de nuestros alumnos. También hay que tener en cuenta pues, que se habla también sobre la autoevaluación, sobre la coevaluación. Yo tengo en cuenta muchísimo a mis alumnos a la hora de puntuar o de evaluar su trabajo. Ellos tienen sus rúbricas, saben perfectamente lo que tienen que hacer para obtener determinada calificación
De hecho, cuando hay alguna exposición oral, pues la entrenan, trabajan sobre ello y es algo que le hace más partícipe dentro de ese proceso de evaluación. Entonces, recapitulando un poco, debemos tener presente que hay que evaluar en varios momentos, hay que hacer esa evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final, y que hay que evaluar práctica docente y, o sea, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, y que hay que utilizar instrumentos de evaluación variados. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene que tener cabida dentro de esa situación de aprendizaje en el que encontramos ese reto, que mi recomendación es que presenten el reto justo al empezar la situación del aprendizaje para de alguna forma dar sentido a lo que vamos a hacer. Oye, vamos a aprender todo esto para resolver este reto. Entonces, en ese sentido, se queda el trayecto, el recorrido se queda marcado y entendemos esa situación de aprendizaje como un caminito que vamos a seguir hasta llegar a nuestro destino. Y en ese reto pues hay que integrar todos esos saberes básicos, que debe ser pues algo que motive al alumno, algo que vea que lo que ha aprendido le sirve para resolver esa situación, y tiene que ser algo eso, tiene que ser algo estimulante, algo que les motive. Y en todo momento debe ser el alumno parte activa, debe tomar decisiones. Y ojo, que no solo debe tomar buenas decisiones, también debe de equivocarse. Si el alumno es parte activa, es decir, es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, debe tomar también decisiones erróneas y retroceder para reorientarse y tomar otra decisión diferente. Y esto es genial porque no todo puede salir bien a la primera. También debemos tener en cuenta que hay que aprender a tolerar y gestionar la frustración, y eso es solo posible si conseguimos que los alumnos pues eso, tomen su decisión y se equivoquen y tengan que tomar otra distinta. En definitiva, vamos a ver cómo se plantea el currículum, que nos habla de un perfil de salida. Luego describimos o desarrollo un poquito mejor qué es ese perfil de salida, pero en definitiva nos habla de ese perfil de salida y de las competencias que nuestros alumnos pues debe de adquirir, ¿no? En este caso he cogido, por poner un ejemplo, la competencia en comunicación lingüística, y sabemos que todas estas competencias se concretan con los descriptores operativos. Los descriptores operativos son, de alguna forma, una descripción de lo que el alumno debe ser capaz de hacer o de haber asimilado para hacer esa aportación a la competencia. Y luego tenemos las competencias específicas, que esas competencias específicas son por áreas, es decir, vincula cada una de las competencias específicas con un área determinada. Todo esto viene recogido en el anexo 2, tanto de infantil, primaria y secundaria, viene recogido en el anexo 2 para que ustedes lo consulten, y os recomiendo que sea, bueno, pues vuestro documento de referencia precisamente para consultar esto, porque realmente es como un laberinto entre los elementos curriculares, y para que esa trazabilidad quede perfectamente definida, lo ideal sería pues recurrir a normativa y en todo momento que no se pierda la referencia y la relación entre un elemento y otro. Aquí os planteo, bueno, os pego directamente ese trocito del anexo 2, en el que nos coloca aquí arriba esa competencia y los descriptores operativos a los que hace referencia, ¿de acuerdo? Que vemos que esa competencia específica hace referencia pues, a la competencia en comunicación lingüística 1, a ese descriptor operativo, a la competencia de comunicación lingüística 2, que es el segundo descriptor operativo. Entonces, en este sentido, si tenemos en cuenta estos criterios, en ningún momento se va a desvincular de las competencias. Si tenemos en cuenta estos criterios de evaluación, y además viene así desarrollado, en ningún momento vamos a perder la trazabilidad con el resto de los elementos curriculares. Lo que vamos a hacer nosotros realmente es trabajar con los criterios, pero siempre sin perder de vista pues, las competencias específicas, descriptores operativos, que realmente al finalizar la etapa lo que tendríamos que valorar. Aquí os pego ese criterio de evaluación, y en ese criterio de evaluación, si nos fijamos, nos habla de con qué competencia específica estaría asociada, y en mi caso pues he cogido la competencia específica 2,
y porque cojo este criterio de evaluación, el 2.2, que me dice que es buscar y seleccionar información de diferentes fuentes. Y ahora vamos a ver qué es lo que hago con este criterio de evaluación, ¿vale? Porque este criterio de evaluación sigue siendo demasiado amplio. Lo que podemos hacer es dividir este criterio de evaluación, por ejemplo, en 2 o 3 procesos distintos que estén relacionados con esto que nos describe. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que haría una vez que evaluamos todo este proceso, damos un valor a cada uno de esos criterios y esos criterios se asocian a las competencias específicas y, en definitiva, a ese perfil de salida, nos estaría hablando del conjunto de destrezas, el conjunto de habilidades que es capaz de desarrollar nuestro alumno, el conjunto de competencias, en definitiva, que ha adquirido nuestro alumno al finalizar la etapa. Si nuestros alumnos cumplen con todos esos descriptores operativos, pues significa que esa competencia la han adquirido y por lo tanto cumplen con el perfil de salida. Creo que esto es lo más complejo, porque en definitiva nos está hablando de cómo de preparados van a salir nuestros alumnos para enfrentarse al mundo, ¿no? A la vida real. Hablábamos de ese criterio de evaluación 2.2 y ese criterio de evaluación se relaciona con la competencia específica 2 y con estos descriptores operativos. Ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar esos saberes básicos que nos van a permitir trabajar esas competencias. Mira, los saberes básicos realmente es lo que viene a sustituir los anteriores contenidos. Sigue habiendo saberes básicos que hacen referencia a un concepto. Es decir, que hay saberes básicos conceptuales, hay saberes básicos que hacen referencia a una actitud y hay saberes básicos que hacen referencia a un proceso, a un procedimiento. Entonces esto ya nos suena de antes. Quizá lo nuevo es que cuando se habla del desarrollo de competencia también aparece por ahí el desarrollo emocional, aparecen algunos conceptos actuales que se han tenido en cuenta, pero en definitiva los saberes básicos pues son esos contenidos que vamos a trabajar y que nos permite el desarrollo de esas competencias y que vamos a medir utilizando los criterios de evaluación. Y todo esto, todas estas piezas del puzzle, todas estas piezas de elementos curriculares, es lo que vamos a tener en cuenta y vamos a combinar para diseñar nuestra situación de aprendizaje. ¿De acuerdo? Teníamos en cuenta que la evaluación debe ser criterial, que tendremos que tener en cuenta esos criterios, a no ser que la comunidad autónoma determine o concreto, defina algo pues eso, más concreto, y que la evaluación pues, debe ser continua, global y formativa, sobre todo para que durante todo el proceso no se nos quede ningún alumno atrás, para que de alguna forma todo el alumnado sea capaz de conseguir los objetivos de aprendizaje y aplicamos esas medidas, las medidas necesarias de refuerzo educativo para que todo el alumno salga adelante. Y que esa decisión, ya lo había mencionado antes, esa decisión la coordina el tutor, pero es todo el equipo docente el que aporta a la decisión de si un alumno ha desarrollado esa competencia o no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre los instrumentos de evaluación. Hay muchísimos instrumentos de evaluación. Me gustaría que, voy a volver a abrir el chat, me gustaría que en el chat me pusierais cuál es vuestro instrumento. No se os ha parado a vosotros solos, ha debido tener Javier algún problema con la conexión, pero mira, ya está por aquí. Creo que me he caído, ¿no? Efectivamente, pero nada, estaban preocupados porque Perdón. pensaban que habían perdido ellos la conexión. Nada, ya está. Nos Vale, no habíamos sé qué es quedado lo por los último instrumentos que de hecho, Javier, ya estaban poniendo por aquí algunos instrumentos que utilizan. Y me lo he perdido. Y te Vaya. lo has perdido, pero no pasa nada porque mira, ya están ahí, ya están por aquí otra vez comentando rúbricas, Vale. sobre todo, ¿no? Parece como que es lo que más se utiliza. Vale, pues os comparto un poquito algunos de los instrumentos que yo también utilizo muchísimo. Se me oye bien, ¿verdad? A ver, sí. Sí, ahora se te oye perfecto, Javier. Genial. Bueno, pues algunos de los instrumentos que yo utilizo, pues sobre todo es exposición oral. Creo que la exposición oral es de mis favoritos, porque el ser capaz
el aprender algo y ser capaz de explicarlo, en definitiva es lo que nos hace a nosotros docentes, ¿no? Entonces, la exposición oral, la rúbrica, que es ese instrumento con el que se consigue minimizar también la subjetividad y que nos permite trabajar la autoevaluación con nuestros alumnos, y la diana de autoevaluación. Esto fue un experimento que hice con mis alumnos, la diana de autoevaluación, y fue genial porque ellos mismos se paraban a pensar qué cosas habían aprendido, qué cosas dominaban y qué deberían de trabajar más. Por supuesto, la observación directa y sistemática es un esencial instrumento de evaluación. La lista de cotejo, también escalas de valoración, exámenes, cuestionarios y, por supuesto, el cuaderno y portfolio. El portfolio es un instrumento de evaluación muy europeo, del que se está hablando muchísimo ahora. Y es algo que quizás deberíamos de tener en cuenta también a la hora de evaluar. Esto no quiere decir que muchas veces estos instrumentos de evaluación se enlacen. Por ejemplo, la rúbrica nos serviría para evaluar una exposición oral, la rúbrica nos serviría para evaluar también un examen, o nos serviría también una lista de cotejo tanto para la exposición oral como el examen. Podemos cruzar todos estos instrumentos. Vamos a ver una rúbrica. Este ejemplo es el que más, bueno, me ha gustado cómo está presentado, pero no es mi favorito. No es mi favorito porque el mayor grado de desempeño yo lo suelo poner pegado al indicador. Tendríamos el indicador justo aquí. Ahí tenemos los indicadores de evaluación, que es lo que nosotros vamos a observar. A continuación tenemos lo que serán los diferentes grados de desempeño, que es lo que hace, o sea, lo que nos va a permitir calificar a nuestros alumnos. Aquí recomiendo también que se incluyan, además de estos valores numéricos, alguna valoración cualitativa. Y luego los descriptores, que irían justo aquí. Los descriptores es un pequeño texto descriptivo, por eso se llama descriptores, en el que nos va a describir precisamente el trabajo, lo que manifiesta el alumno con su actuación, que sabe o que domina más o menos, y nos va a permitir evaluar reduciendo muchísimo la subjetividad. Y esta rúbrica la he diseñado 100% yo, es mía, con ese criterio de evaluación 2.2 del conocimiento del medio. Y en este caso he dividido ese criterio de evaluación, que era muy largo, lo he dividido en 3. Por un lado, la búsqueda de información; por otro lado, utiliza esa información; y por otro lado, adquiere ese léxico científico. Y si nos fijamos, justo aquí está cada uno de esos indicadores asociados a las competencias específicas que nos marca el criterio de evaluación. El de arriba se relaciona también con esa competencia de comunicación lingüística y con la competencia digital. Entonces, en definitiva, en ningún momento se pierde la trazabilidad. Estoy marcando con qué criterio de evaluación está relacionado, y estoy marcando con esa competencia específica con el que se relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, esto no os voy a desvelar ningún instrumento nuevo, pero sí que hay que tener muy presente con qué criterio y con qué competencia específica y descriptores operativos se relaciona esto que estamos evaluando. En ese sentido, la tarea que estamos poniendo en clase en ningún momento se desconecta del currículum. Por otro lado, la prueba escrita, el examen. ¿Cómo hago yo los exámenes? Hasta aquí no hay nada nuevo. Hasta aquí estamos viendo que hay un problema de matemáticas. Esto es un examen real de matemática de mi clase. Se presenta el problema y se presenta la solución, el solucionario, ¿vale? Para nosotros, para los profes, pero además siempre voy a añadir esa información didáctica que recoge el criterio de evaluación, que en este caso para este problema de matemáticas se relaciona con el 1.1, 2.1, 2.2, con esos criterios de evaluación, que estos criterios de evaluación a su vez se relacionan con la competencia específica 1 y 2. Ahí sí que esa nomenclatura. Y justo debajo pues nos habla también de con qué descriptores operativos se relaciona. Y en este sentido se nos quedaría, yo siempre tengo guardada pues eso, la versión del alumno y la versión del profe, que siempre recoge esta información, que me va a permitir luego analizar esa actividad en concreto y sacar conclusiones sobre si ha desarrollado realmente esa parte del criterio o esa competencia que estamos trabajando.
Y luego además, porque de un problema de matemáticas se puede sacar muchísima información. Se puede sacar muchísima información. Y además un problema de matemática pues es realmente una actividad competencial. Es exactamente igual que en lengua una actividad de lectura comprensiva en el que haya que inferir sobre el texto, cómo se estudia eso, cómo se prepara. Esas son tareas competenciales que realmente no se pueden preparar, pero sí se pueden practicar, porque lo que estamos midiendo es esa habilidad o destreza. Entonces, ya os digo que el examen, sí, el examen es un instrumento de evaluación válido. No es cierto que un examen solo sirve para medir la memoria, que parece que todo lo que se venía haciendo antiguamente en la escuela está mal, y no es así, no es así. Hay que escuchar a esos profes que llevan más tiempo que nosotros trabajando y escucharlo con humildad y aprender de ello. Un profe nunca debe dejar de aprender. ¿Qué más suelo incluir en cada una de esas preguntas del examen? Pues suelo incluir 1, 2 o incluso 3 instrumentos de evaluación en función de cuánto puedo exprimir esa actividad para sacar información. En este caso, incluyo una rúbrica que me va a dar información sobre si es capaz de hacer una estimación para resolver un problema. Y luego una lista de cotejos. Una lista de cotejos nos da información muy rápida. Simplemente marcar si hace o no hace algo. ¿De acuerdo? En este caso está más reconocido, está más relacionado precisamente con el área de lengua, es decir, con competencias específicas de lengua castellana. Resumiendo, tenemos esa actividad que propongo, ese problema. Luego en mí, lógicamente, no le doy el solucionario al alumno, sino que en la plantilla que tengo yo como profe me incluyo la solución y luego el criterio o criterios de evaluación con los que se relaciona esta actividad. Y luego, siempre que se quede marcado, porque viene así recogido en norma y lo podemos simplemente copiar y pegar en nuestra plantilla para tener claro con qué competencia específica y descriptores operativos se relaciona. Y los instrumentos de evaluación. Ahora, llegados a este punto, no quiero terminar el webinar sin hablar de qué aplicaciones. La tecnología es una aliada para nosotros, es una aliada, es algo que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría saber, antes de seguir, oye, ¿qué aplicaciones usáis vosotros en el cole? Si me lo podéis dejar en el chat también, le echo un vistazo, seguro que alguna descubro. Veo mucha gente con I2C y Aditio, así que no creo que cuente mucho nuevo, porque efectivamente, con Rubrics, este es de los míos. Vale, pues, vale, pues efectivamente, algunas de las aplicaciones que os recomendaría son estas. Me dejo muchísimas aplicaciones en el tintero por una cuestión de tiempo. Pero Aditio y Doceo son, pues eso, son cuadernos del profesor que nos van a permitir gestionar todas las calificaciones, generar rúbricas. Blink Learning, que también tiene una herramienta muy potente, muy cómoda para generar nuestras propias rúbricas y gestionar las calificaciones de nuestros alumnos. Plickers también me he traído, aunque creo que ya algunos lo habéis mencionado, funciona con estas tarjetas. Os animo a que le echéis un vistazo a mi vídeo en YouTube sobre cómo utilizar Plickers en clase. Es una de las aplicaciones que más les gusta a mis alumnos. En definitiva, todo esto son herramientas que nos van a permitir recoger muchísima información que podemos tener en cuenta para la evaluación. En el caso de Idoceo, pues si nos fijamos, esto es un pantallazo real de mi clase del curso pasado. Todavía no trabajamos con LOMLOE, pero en definitiva nos sirve, en el que vemos cómo en una tarea, en un poema, en texto literario, mis alumnos pues tienen que realizar una tarea, ¿no? Y vemos que hay mucho rojo y mucho naranja. Eso quiere decir, eso me da a mí la pista de que esta parte no está bien asimilada. Quiere decir que yo como docente tengo que tomar alguna decisión aquí. Y luego también veo eso en cuanto al eje vertical, ¿no? Y entonces, en cuanto al eje horizontal, si veo que hay algún alumno en rojo, que lo hay, quiere decir que con ese alumno tengo que tomar alguna medida, porque está teniendo dificultades del aprendizaje. Esto en el caso de Idoceo, con Blink, tiene una herramienta muy potente para hacer rúbrica que nos va a permitir ponderar cada uno de los indicadores y nos permite hacerlo desde cero. Os animo a que le echéis un vistazo. Y luego Plickers
de mis favoritas y favorita también de mis alumnos, planteamos una serie de preguntas que ellos tienen que responder simplemente levantando una de estas tarjetas que os traigo hoy. Levantan esta tarjeta y nosotros escaneamos con nuestro teléfono móvil y recogemos en un segundo muchísimas respuestas. Entonces, toda esta tecnología nos va a permitir recoger información muy rápido, es ameno para el alumno, ni siquiera se da cuenta de que está siendo evaluado y en definitiva creo que es uno de los mejores tips que os puedo dejar hoy. Además bueno, de este resumen en 3 puntos que os dejo, que es planificar todo ese proceso de evaluación desde el inicio, desde el momento en que empezamos esa situación de aprendizaje, cuando estemos planificándola, qué cosas vamos a trabajar, qué actividades, pero también cómo y cuándo, en qué momento vamos a evaluar. Siempre recurrir a la normativa va a ser nuestra guía, nuestro banco de información curricular para decidir o para programar y planificar todas estas situaciones de aprendizaje. Y luego, por último, pues eso, que hagan uso de la tecnología. Ya os digo que hay muchísimos docentes que están compartiendo en redes, oye, yo uso esta aplicación, vosotros mismos aquí habéis puesto... por ejemplo, esta de Nerpod, yo no la conocía. Muchas gracias, María, me la apunto. No conocía esta herramienta y al final así nos enriquecemos unos a otros y hacemos que la educación mejore. En definitiva, serían esos tips que os recomiendo y hasta aquí sí que quería cerrar con esta viñeta magistral de Francesco Tonucci, ¿no? De Fratto, que nos dice que no necesitamos buenas leyes, sino que necesitamos buenos maestros. Y sin duda aquí hay más de 1.300 maestros metidos hoy maravillosos. Muchísimas gracias por haber estado acompañándome esta tarde y reitero lo que he dicho al principio de este webinar, que está en nuestras manos el mejorar la educación y no tengo duda en que tenéis el potencial para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar responder algunas de vuestras dudas, pero aprovecho también para, si no me conocíais antes de este webinar, aprovecho para que echéis un vistazo también a mis redes sociales, a mi canal de YouTube y podcast, en @ideasparaprofes o en ideasparaprofes.com, creo que estoy en todas las redes. Echen un vistazo y espero que encontréis también algo útil en mi contenido. Sí que no sé cómo vamos de tiempo, Esther, pero si pudiera responder Sí. alguna pregunta lo haría encantado. Claro que sí, tenemos tiempo. De hecho, disculpad porque estamos viendo que no estabais viendo las preguntas que estabais lanzando cada uno de vosotros. Creo que ahora ya sí las estáis viendo. Pero bueno, yo he recogido por aquí una serie de preguntas. Imagino que ahora se irán animando también porque la verdad es que han estado bastante atentos a tu ponencia. Ellos eran obedientes. Cuando pedías colaboración, ellos colaboraban en el chat y cuando no, yo creo que han estado bastante atentos. Han surgido, bueno, algunas dudas que he ido por aquí apuntando. En concreto, bueno, pues por ejemplo, aquí preguntaban, pregunta para Javier, ¿cómo conseguimos relacionar los instrumentos de evaluación para cada criterio? No sé si esa la has visto. Por ejemplo, si quiero usar 3 instrumentos para un mismo criterio, pero esos mismos instrumentos también los voy a usar en otros criterios. Sí. Vale, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, como he dicho antes, nuestro documento de referencia va a ser siempre la normativa. Ahí ya todo ese trabajo está hecho. El trabajo de relacionar criterios de evaluación con competencias específicas, con descriptores operativos, con las competencias y con el perfil de salida, todo eso está hecho ya. Cosa que antes no, cosa bueno, que antes tendríamos que haberle dedicado mucho más tiempo. Pero realmente ese trabajo de trazabilidad que se denomina así, la trazabilidad, es decir, desde lo que hacemos en clase hasta lo que nos pide la normativa, todo ese recorrido para que no se rompa. Ya os digo, únicamente hay que tener en cuenta esa normativa y utilizar los instrumentos de evaluación. Estabas mencionando si puedes utilizar varios instrumentos de evaluación para un mismo criterio. No es que puedas, es que debes de utilizar
mínimo 2 instrumentos de evaluación por criterio, porque de esa forma vas a tener 2 puntos de vista distintos, 2, incluso 3. Yo he estado escuchando y leyendo algunos artículos que nos hablan de triangular la evaluación. Es decir, yo evalúo con un instrumento, luego evalúo con otro y luego con otro, y incluso pregunto a algún compañero, a otro docente que esté trabajando con mi grupo de alumnos, oye, estos alumnos, ¿cómo van en esta competencia? Y comparar los datos que obtiene un docente con sus instrumentos de evaluación y los que he obtenido yo. Y en definitiva, oye, pues esto es ciencia, realmente lo que estamos haciendo es tomar varias muestras para tomar una decisión y no tomar una decisión únicamente con una muestra, ¿no? Únicamente con una nota, con una calificación. Tenemos mucha más riqueza a la hora de evaluar, mucha más riqueza en evidencias de aprendizaje cuando evaluamos con más instrumentos. Claro. No sé si creo que respondo así a la pregunta. Sí, bueno, yo creo que se siguen animando. La verdad es que hay un montón de preguntas. No sé si has visto así alguna que te apetezca responder. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que al final el miedo escénico me puede. Entonces, pero vamos, estoy alucinando con la participación que hay. Pero entonces yo he decidido abrir el chat solo cuando he preguntado y he visto que eso no paraba. Muy bien. De nuevo os doy las gracias y os felicito porque estéis un miércoles a las 7:30 de la tarde aquí escuchándome y participando en un webinar sobre el OSLUE. A mí, desde luego, me llena de esperanza. Me llena de esperanza esto porque al final la educación es lo que hace que en definitiva la sociedad y el mundo mejore. Confío mucho en vosotros, profe, que estáis aquí también intentando aprender un poco con lo que yo humildemente puedo compartir. Sí, mira, justo cuando hablabas también de instrumentos, sí. Pero que creo que de hecho lo has mencionado. Bueno, hablabas de diana de evaluación y preguntaba por aquí también un docente, ¿usas también la diana de coevaluación? Sí, la diana de autoevaluación y coevaluación es algo que utilicé, que en principio puede sonar un poco duro, pero lo utilicé y fue genial, ¿no? Utilicé la diana de autoevaluación y también para esa diana de autoevaluación la utilicé realmente para que se evaluaran entre los miembros de un equipo. Para que ellos mismos determinaran, oye, qué implicación has tenido en la tarea, cuánto has participado, qué interés has mostrado, todo eso estaba, si lo que has aportado es de valor, todo eso estaban recogidos en los ejes de la diana de evaluación y le daba información a cada uno de los miembros del equipo, lógicamente intentando que no sean demasiado dañinos, porque muchas veces los niños son muy duros, pero es verdad que les daba información sobre la imagen o la ¿cómo se dice? La impresión que tenían los compañeros sobre ellos mismos, ¿no? Y eso les hacía reflexionar y les hacía también mejorar para el próximo proyecto. Entonces, la diana de evaluación, todo lo que sea, porque no hemos hablado nada de rutinas y destreza del pensamiento, no hemos hablado nada de reflexiones, de que el alumno active esos procesos de metacognición, pero son herramientas muy potentes, muy importantes, que el alumno se pare a reflexionar y que incluso reciba el feedback de sus compañeros para ver qué imagen están teniendo o qué percepciones están teniendo sobre su trabajo, eso me parece clave también, porque ya no solo aprende del profe, sino que aprenden entre ellos. Y en definitiva eso creo que es importantísimo, que se ayuden entre ellos independientemente del contexto, que sigan creciendo haya o no haya profe. Totalmente. Totalmente. Mira, pues por aquí también preguntan, les ha encantado la presentación, si van a poder volver a verla, porque es verdad que había determinados momentos que a lo mejor querían volver como a la diapositiva anterior. Creo que muchos incluso estabais haciendo capturas de pantalla. No os preocupéis si no habéis tomado nota de todo, porque hoy estamos tanto grabando la presentación y además os vamos a mandar la presentación en PDF
para que la podáis tener y podáis ver tranquilamente los ejemplos. Preguntabais también por la aplicación que ha mostrado Javier de rúbricas. Esa en concreto, bueno, es Blink Learning. Cualquier duda que tengáis sobre la aplicación o sobre las rúbricas a través de Blink Learning, en este caso, pues podéis preguntarnos y os atendemos encantados. Más cosas, también hablabais del vídeo de Salvador Carrión, que justo lo mencionábamos al comienzo. También os lo podemos enviar con la grabación de también os podemos mandar, aunque creo que mis compañeras os han facilitado también nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los vídeos y donde colgaremos también esta sesión. Bueno, no sé si hay algo más que quieras aprovechar, Javier, contar, que se nos haya podido quedar en el tintero. Pues mira, estoy viendo una pregunta de Nuria Nieto, que nos dice bueno, que de un problema de matemática, ¿cuántas notas puedo sacar? Intentando recuperar ese ejemplo que ponía, que es simplemente un problema de matemática, pero que en definitiva en ese problema de matemática cabe el cálculo, cabe esa precisión en el cálculo, cabe también trabajar si comprende lo que está leyendo, la lectura comprensiva, si es capaz de organizar los datos y tratar esos datos para resolver esta situación. Luego la expresión también escrita cuando tiene que redactar la solución. Entonces, de un problema matemático, bajo mi punto de vista, creo que es de donde más se puede sacar información. Puedo sacar tranquilamente, mínimo saco 2 notas, pero que podría sacar 3 o 4 en función de con cuántos criterios de evaluación lo relacione. Espero que se resuelva así tu pregunta. Luego, con respecto a la nota final del examen, yo sé que las familias demandan esa nota final, ¿vale? Pero ¿cuánto ha sacado mi niño en el examen? Yo muchas veces lo que hago es decir, bueno, pues en este criterio tiene esto, en este esto, y hago una media, siempre dejando claro que la evaluación es por criterio, es decir, que puede que un examen lo haya aprobado, otro lo haya suspendido y que al final se haga una nota que no sea la media de todos los exámenes. Pero bueno, en definitiva, se trata de que nosotros tengamos claro cómo tenemos que actuar como profe. No sé si creo que responda así a tu pregunta, Nuria. En definitiva, bueno, no me queda más que agradeceros que os hayáis quedado hasta el final y vuestra participación. De verdad que no me esperaba tantísima gente. Y nada, os animo a que sigáis viendo, porque esto se va a mandar por email la grabación y me han dicho que lo puedo poner en podcast, así que también estará disponible en mi podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias a vosotros. Y la presentación, sí, también se manda esa presentación. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que muchas gracias a ti, Javier, por haber sacado este tiempo. Ha sido un placer. Sabía que ibas a ser un ponente magnífico y aunque me decías que estabas nervioso por la cantidad de gente que iba a estar, creo que tienes a todos encantados y te están agradeciendo. Bueno, tú mismo lo podrás ir viendo por el chat. Efectivamente, para todos los que habéis entrado un poquito más tarde o os habéis tenido que ir un poquito antes, a todos los que os inscribisteis al webinar os lo vamos a mandar, ¿vale? Toda la información. Así que nada, bueno, pues nos despedimos con esta sesión, no descartamos seguir haciendo sesiones. De hecho, os vamos a dejar ahora un cuestionario con 3 o 4 preguntas para conocer vuestro feedback, para ver qué os ha parecido el webinar, qué temáticas os preocupan, en qué os gustaría que en próximas sesiones. En la anterior nos dijisteis que, bueno, entrar un poquito más en detalle sobre herramientas para evaluar. Entonces, bueno, contadnos qué os preocupa y en qué temas queréis más información. Y nada, os leemos y por supuesto, bueno, pues invitaremos de nuevo a Javier o invitaremos a nuevos ponentes para que, bueno, podáis tener estas charlas, ¿no? Y que también podáis compartir vuestras vivencias con nosotros, como lo habéis hecho a través del chat. Así que nada, me despido por aquí. Muchas gracias de nuevo, Javier. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti, Esther. El placer ha sido mío. Así que paséis muy buena tarde, lo que queda de tarde ya, y a seguir apretando y haciendo cosas distintas en vuestras clases, que al final, entre todos, de verdad que conseguimos hacer un gran cambio. Un saludo.
Muchas gracias a todos, un abrazo. Chao. Hasta luego.